José Mario Rizo Rivas. Es secretario del Consejo de Administración de Salle Science Grant Thornton SC. Destacó en 2010 como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, donde actualmente funge como miembro, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es escritor permanente en la revista Puntos Finos, Contaduría Pública del IMCP, El Conta, consejero empresarial y columnista de Forbes, además del periódico El Mural, Vallarta Opina y Noroeste. Ha participado como expositor y conferencista en diversos foros y simposios a nivel nacional e internacional, en temas de empresas familiares y gobierno corporativo. Es un destacado consultor nacional en temas de institucionalización. Ha escrito varios libros como El Sucesor, Todos Ganan, Los secretos mejor guardados del empresario familiar, Abrir en caso de emergencia y dejar huella. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa Cultura Corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Señores, lo prometido es deuda. Tenemos la segunda parte de la charla con el señor Mario Rizo. Un gusto, Mario, tenerte por aquí nuevamente. Gracias, Ángel. También el gusto es mío. Compartir lo que nos apasiona y darle continuidad a la charla anterior. Si recordarán, para los que nos escucharon en el capítulo anterior en el que estuvo Mario acompañándonos, abordamos de manera muy sutil el tema de la sucesión y comprometí a don Mario que íbamos a profundizar sobre ese tema. Soy convencido que es el tema más retador en la vida corporativa de una organización, ¿no? Sin duda, pues creo que, como lo comentas, es el tema más retador y lamentablemente de los menos explorados. Sí. Y de los menos aceptados. Totalmente. Y Mario, lo que pasa es que es extremadamente retador porque reta al fundador a ceder el control y al sucesor a estar preparado, ¿no? Para recibirlo. Para recibirlo, porque la apuesta es que se le cae. Eso es lo esperado, ¿no? Eso es lo que la gente espera. Y ahí va a demostrar el tamaño, ¿no? Sin duda. Sin duda, Ángel, podríamos decir que el reto principal para la trascendencia de una empresa. Sí. Y ahorita que empecemos a platicar también para efectos de la armonía familiar. Sí. Y mantenimiento, si lo vemos con un ámbito más amplio. Sí. Inclusive de terceros interesados, ¿no? Claro. Y para dar inicio al diálogo, Mario, me gustaría que platicáramos el tema de la sucesión. Este concepto que enfatizo es muy retador, viaja en dos sentidos. La sucesión patrimonial, que es las acciones, ¿no? Los activos, la marca a veces, que la tenemos a título personal, y la de liderazgo. Sí. Que es quién va a tomar el frente en la empresa cuando yo me haga a un lado, ¿no? Cuando el fundador sea a un lado. Entonces, en tu experiencia, Mario, ¿cuál es la más retadora de los dos? Mira, me apasiona que iniciemos por este importante tema y en mi experiencia, Ángel, son retadoras las dos, sí, pero a base de lo que me ha tocado vivir y explorar con empresarios y con sucesores, sí, sin duda es más complicada la sucesión directiva o en sí, el liderazgo, si la podemos llamar así. Sí. La patrimonial no quiero decir que no es retadora. Al final del día voy a empezar por la patrimonial. Sí. La patrimonial es más, vamos a decir, más técnica, Sí. más racional y menos emocional. Te rodeas de un buen abogado, Sí. de un buen fiscalista, de un buen asesor patrimonial y de las herramientas adecuadas para transmitir tu patrimonio, que puede ser testamento, puede Sí. ser Fideicomiso. y creo que eso no vamos a decir que blinda, pero mitiga riesgo Totalmente. y disminuye reto. Creo que la parte importante en la sucesión patrimonial, que estarás de acuerdo conmigo, es cómo reparto las canicas para que tenga gobernanza Sí. la empresa. Sí. Que en algún momento dado, al ligar la parte empresarial con la parte liderazgo,
si hipotéticamente yo tengo 5 hijos Claro. y al que le entrego el liderazgo, no lo dejo con algún esquema que pueda ejercer la gobernanza, porque la mayoría la tienen los demás hijos, puede también impactar en su liderazgo o echarlo fuera, ¿no? Sí. Entonces creo que van de la mano, pero desde el punto de vista de mi experiencia, Sí. la parte del liderazgo es más complicada y te voy a platicar y podemos complementar con tus experiencias el por qué. Entra en primer término el ego del fundador. Sí. Sí. ¿Sí? Yo lo hice esto y difícilmente hay quien me supere. Claro. ¿Sí? Entonces, posiblemente la parte patrimonial la tienen documentada en un testamento, Sí. pero la parte del liderazgo, Esa no. no. Ujú. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues, primero también por el ego. Sí. Segundo, porque mi hijo no está preparado. Claro. ¿Sí? Y tercero y no menos importante, también tienen que ver otros factores como, por comentar algunos que me han tocado, de decir, bueno, en el momento en que yo fallezca, prefiero también dejar un mandato de que la empresa se venda, Ujú. porque no había nadie capacitado Sí. y sencillamente no es que no hubiera visto a nadie capacitado, no lo quiso hacer, De acuerdo. ¿sí? Sí. Comparto visión. Y es que es muy sabido, ¿no? De hecho, hasta en el comercial yo lo platico, el de la Cheyenne, donde le dice, Sí. hijo, todo esto es tuyo. Y la Cheyenne, papá, porque creo que nos interesa más el trono que el reino, ¿no? Sí, Como sucesores, entonces el patrimonio no importa, pero quién vaya al frente de la familia, eso sí. sí. Y entra también el Ajá. juego de emociones. Sí, y de ego. Y de ego. Y de ego. De emociones y creo que lo platicábamos previamente antes de la reunión de ahorita, la charla, Sí. de decir, oye, aquí en México ya cada vez es menor, Ujú. pero la exclusión, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Sí. Sí. Y si el fundador tuvo puras mujeres y hay un potencial alto, y tú y yo lo sabemos, Sí. que no es de género, aquí es de capacidades, Sí. por el hecho de tener mujeres, no está pensando en preparar una sucesora, Sí. está pensando en cómo dejo un patrimonio líquido, Claro. o un patrimonio que no tenga que ver con negocios. Sí. ¿Sí? Oye, y es que es muy sutil. Yo recuerdo la serie de Club de Cuervos, cuando la esposa le dice, ¿no? Que estaban embarazados. Y le dice, por fin llega el sucesor. Y se queda ella. Bueno, sucesora. Y se queda él. Dice, bueno, pues ya vendrá, ¿no? O sea, no la ve. No Desde la ve. el principio no la veía, la ¿no? ve. Y bueno, Entonces, sí, tenemos que romper en este acompañamiento, a veces que hacemos con los empresarios, de ver consecuencias, porque a la hora de excluir a las hijas, vamos a excluir a toda su descendencia, ¿no? Claro. Del patrimonio. no, y posiblemente también, Ángel, yéndonos más de fondo, la trascendencia de un Claro. legado y Sí, la trascendencia de una empresa sí, que si puede generar fuentes de empleos, patrimonio para muchas familias, claro, y por un tema cultural claro, rompes con algo sí, que tiene impactos colaterales totalmente. para muchas Ay, gentes. Mario, no sé qué tanto te haga sentido. Yo en esta exploración, pues de tratar de identificar cómo confrontas para que la decisión sea muy clara para ellos, me agarré de un teólogo alemán jesuita que se llama Bert Hellinger, que dice, si queremos orden en el sistema, tenemos que cuidar 3 cosas. Y yo, esas tres mandatos que nos da para mantener el orden, veo 2 en el tema de sucesión patrimonial y 1 en el liderazgo, así tal cual.
Y en el del patrimonio te dice, tenemos que tener cuidado de la exclusión, ¿no? Todos tenemos derecho a pertenecer. Si excluyes va a haber problema, va a haber conflicto, ¿sí? Abierto o sutil, ¿no? En que a lo mejor el nieto no alcanza a entender por qué excluyó a su mamá. Sí. ¿Sí me explico? Y va a haber un resentimiento con el abuelo, con los tíos, o sea, ahí hay un conflicto oculto, ¿sí? Otro se me hace interesante que tiene que ver con el patrimonio es que se tiene que equilibrar el dar y tomar. Sí. ¿Sí me explico? Si no agradece el ingrato que está recibiendo un regalo, hay un problema de frustración, ¿no? Del fundador. Si no valora, entonces desequilibramos a los fundadores. Y el que dar, o sea, también el soltar, ¿no? Sin O sea, duda. entonces ahí dice, ten cuidado, porque si no lo equilibramos, va a haber conflicto. Porque no te lo agradecen y sientes que pues, no valió la pena, ¿no? O no lo valora. Entononces, Bert Hellinger nos exhorta que no sea dar y recibir, es dar y tomar. Es decir, ya que me decido a dar, que ese güey venga y se esfuerce a tomar, ¿no? Se capacita y le puedo poner reglas. Si no, pues que haga lo que quiera con el patrimonio, ¿no? Con la empresa. Sí, sin duda. Bueno, creo que los puntos que comentas convergen con algunas otras filosofías. Ajá. Y recientemente escuché por ahí también en una boda y vi la profundidad Sí. de la filosofía griega, Ajá. de dónde viene la palabra filantropía, Ujú. ¿sí? Sí, Yo conceptualmente la tenía como era nada más de ayudar, claro. y valida lo que estás comentando. Filantropía es dar y recibir, Ajá. o como tú dijeras, tomar, Sí, ¿sí? sí. Pero al recibir, estoy recibiendo junto con la parte, vamos a llamar patrimonial, Ujú. la parte no patrimonial de Sí. una responsabilidad Claro. de administrar y transmitir un legado Totalmente. que Mario. yo no construí. Claro, ¿Eh? es un regalo. Sí, son depositarios de un patrimonio, ¿no? Sí. Que lo único que tienen que hacer es incrementarlo. Y no es que sea más fácil, ahí tienen que demostrar ellos su capacidad porque no es sencillo. Claro. ¿Sí me explico? Y no tampoco es sencillo haber hecho de la nada, ¿no? Un patrimonio, pero creo que también es muy retador de donde recibimos para arriba. Claro, son diferentes retos, ¿no? Ajá, y Y tiene son- el mismo mérito. Claro. Y Sí. eso que tocas es importante porque muchas veces se demerita, Ajá. o con comentarios de tú naciste en cuna de oro, Sí, sí, y no, yo estoy convencido, tiene que haber mucha visión, mucha capacidad, mucha humildad, ¿no? De los sucesores para recibir, agradecer y potenciar, aventar para arriba. ¿no? Así es. Entonces, y con que no se les caiga, ¿no? Porque lo esperado es que se lo hagan trizas, que rápido lo dilapiden. Inclusive complementando, sé que esto nos apasiona y los temas Sí, sí, claro. se alargan, pero creo que también lo que tú dices de que no se le caiga, muchas veces también el mismo equipo directivo, los Sí. hilos de poder, al no aceptar Sí, el liderazgo, ¿verdad? el nuevo liderazgo, Sí. hacen lo necesario para que se caiga. Totalmente. Es que también es una máxima, ¿no? Que dicen que cuando el cambio llega, el sistema lo expulsa. Sí, Es una máxima, entonces hay que pues, saber gestionar el cambio. Y sí, estoy convencido contigo. El tema, el plan de sucesión implica una validación de frente al equipo directivo, ¿no? así es, Porque le rodean al pobre sucesor, ¿eh? claro. Y De más ahí si está dentro de la empresa, ¿no? Si sigue yendo y participando activamente. que complementando lo que estamos platicando, valida que es todavía más complicado el entregar un liderazgo Claro. que entregar un patrimonio. Sí, totalmente. ¿Sí? Hay más terceros Ajá. interesados. Y fíjate, Mario, en ese tema del liderazgo, Bert Hellinger dice, en ese tercer orden de la armonía, ¿no? Dice que técnicamente el primero que llega le corresponde, ¿sí?
Pero él dice, tenemos que cuidar en este principio el orden y la jerarquía. El orden se le otorga al de llegada, al primero de llegada, ¿no? Y así el que sigue puede y debe liderar la armonía de la familia. Pero en el sistema económico impera la jerarquía. Es decir, el que más le aporte. Y eso nos cuesta entenderlo. Meritocracia. Ajá. Y eso nos cuesta. Y dice muy claro, el orden lo tiene el de llegada. Ese va a velar por la armonía familiar. Pero en la empresa impera la jerarquía. Ahí no se vale que sea el más grande, sino el que más le aporte. Muy buen punto, porque también hay ciertas culturas que el orden impone la jerarquía. Totalmente. Entonces, y ahí hay un tema porque podemos tener un humanista que no se enfoca al resultado y ser muy paternalista, ¿no? Exactamente. Y los que sí traen el enfoque a resultados muy frustrados por lo solapador que es el hermano. Sí. Yo creo que partiendo de estos puntos es un enfoque holístico, ¿no? Sí, totalmente. De saber que son 3 círculos, como lo hemos platicado en otras ocasiones: familia, empresa y propiedad. Totalmente. Sí. Empresa, meritocracia, que en este caso es jerarquía. Sí. En la parte empresarial, meritocracia. Sí. El más capaz, el que genere mejores resultados. Sí. En donde estamos ambos, en la propiedad. Sí, totalmente. Y con esto cumplimos con la responsabilidad de recibir para dar. Claro. Y para trascender. Oye, yo estoy convencido de esa parte, ¿no? Si logramos una asociación en armonía, ganamos todos, ¿no? Ganamos como familia, como colaboradores y como sociedad. Sí. Entonces, sin duda. Oye, y entrando ya en materia, vamos a entrar a los datos duros. Si recordarás, te compartí que hicimos un primer ejercicio de una encuesta nacional de empresas familiares y nos arrojó un dato muy, muy alarmante. Nos dice que el 78% de las empresas no tienen un plan formal de sucesión. Es decir, lo improvisamos cuando llega, ¿no? O ya que estamos a 5 minutos de irnos por el preinfarto, empezamos a activarlo. Sí, mira, ese dato duro creo que es parte de la tradición, de la cultura, que todavía tenemos que trabajar mucho en concientizar. Si casi cerca de 8 de 10 empresas no tienen este plan de sucesión, yo lo equiparía como un barco que ve en alta mar, esperando que todos los vientos les sean favorables, sin una ruta. Sí. Entonces creo que esta cultura lamentablemente ha llevado que también, de acuerdo a la estadística, pues poca empresa sobrevive en el cambio generacional. Totalmente. Entonces, aquí, Ángel, me gustaría explorar y que compartiéramos ambos puntos. Ese es el dato duro, pero ¿cuál es la causa? O sea, la causa es, volvemos al tema de que el fundador considera que hablar del tema de sucesión, tanto en la parte patrimonial como en la parte directiva, es pensar que te vas a morir o que vas a anticipar la muerte, ¿sí? O es un tema también que tocamos ahorita en el comentario anterior, o es un tema de egolatría, ¿sí? O de temor de soltar el poder a alguien que no está preparado, pero conlleva que para mitigar esos riesgos deberías de planear. Claro. O sea, y yo coincido contigo que es la mezcla de todo, porque es como la tormenta perfecta, ¿no? Trae todos los elementos y porque sí creo que en primera instancia es un tema de ego, porque nos han enseñado que el tener es poder. Entonces, si yo construyo un patrimonio mío, personal, ¿no? Que no comparto ni con los hijos, es como el Nintendo, no lo suelto, ¿no? Sí. O sea, primero es el ego. Y luego es el temor de no estar listos. Los veo chiquitos. Pero es algo natural. Los papás nunca vemos listos a los hijos y queremos estarle resolviendo, ¿no?
porque nos queremos creer indispensables. Sí. Eso queremos, pero no es así, ellos traen vida propia. Y la otra muy importante, pues es que no los preparamos. Los tenemos muy lejos, ¿no? Muy lejos de que para efectos equivocadamente de protegerlos. ¿Sí? Y recientemente estuve en un consejo de familia y me gustó una reflexión que a veces poco la vemos. Sí. Que la mejor manera de motivarlos es escasearlos. Ok. ¿Sí? O sea, si le resuelves todo, porque lo ves como chiquito, como estamos platicando, le quitas la iniciativa que él busque soluciones. Claro. ¿Sí? Porque él busque motivaciones. Sí. Para ir al cine, para lo que tú quieras y gustes. Claro, no necesariamente en el tema económico, no es la escasez económica, sino es dejarlo solo para que se dé de topes, ¿no? Creo yo. ¿Sí? Para que tome decisiones. Y claro que te vas a equivocar como nos hemos equivocado. Oye, porque déjame decirte, me ha tocado mucho que esa escasez inmediatamente la ligamos con la económica. Entonces dosificamos la remuneración de los sucesores y les generamos ese sentido de escasez, pero generamos un sentido contrario, ¿no? Decir, oye, ¿por qué si tenemos? ¿Por qué si genera? ¿Por qué? Y termina siendo un tema de control, porque es la manera de controlar. Creo que aquí el punto medio, y lo hemos platicado también, cada familia y cada empresa es única. Sí. Y los supuestos son diferentes. Claro. Ahorita hablando de lo que estamos platicando, posiblemente a mí me motive más que me den. Claro. A que me escaseen. Sí. Sí, inclusive ya hablando del liderazgo situacional. Totalmente. Sí. Totalmente. Hay situaciones y hay personas que las debo de liderar de manera diferente. Totalmente, ¿sí? Mario. Y esa versatilidad que debe de tener el líder sin perder su esencia, lo trata en un libro, Ken Blanchard, que se llama Liderazgo Situacional, que también ya lo hemos platicado, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 hijas que sé que tienen diferentes perfiles y diferentes motivaciones, debo yo de adecuar mi liderazgo a sus perfiles para lograr el resultado común. Totalmente. No, totalmente, Mario. Y fíjate que muy retador, por eso yo creo que hace tan fascinante esta intervención o este acompañamiento que de repente nos invitan las familias, porque cada familia es un mundo, ¿no? Sí. Decía León Tolstoy en Ana Karenina, dice, todas las familias felices se parecen unas a otras, las infelices son cada una a su manera. Diferente. Diferente, sí. Entonces, y eso hace muy retador para nosotros, porque la fórmula de aquí no es para nada aplicable para allá. Se tiene que analizar a los sucesores, al fundador, ver qué lo motiva, qué le preocupa. La situación actual. Sí, totalmente. Inclusive Económica de la empresa, ¿no? Económica, inclusive edades. Sí. Situaciones particulares de cada persona. Claro. ¿Sí? El otro día analizando un mapa de talento precisamente para planes de sucesión, directiva y de liderazgo. Dices, oye, pues venía con puras evaluaciones de high potencia y prácticamente todas las pruebas psicométricas, psicológicas lo confirmaban. Y de repente ves una caída. ¿Qué pasó? ¿Sí? Claro. Entonces son situaciones. Pudo haber tenido una enfermedad, está pasando por una situación difícil personal. Claro. Entonces a veces es ir más allá de los datos fríos. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que regresando para seguir avanzando en el tema, regresando a esos motivadores que complican un plan de sucesión, yo sí creo que también un elemento adicional al ego y al ver a los hijos pequeños, sí es esa visión de que no vemos
las sucesiones anticipadas como una posibilidad. Nos creemos un poquito inmortales, ¿no? Vemos el retiro a los X años. No quiero ponerle una etiqueta de un número de edad, pero no, creemos que ahí está. Y no visualizamos que nos pueden bajar el switch en cualquier momento, ¿no? Sin duda. Y si te bajan el switch sin planeación, no, la probabilidad de la continuidad de la empresa y de la pérdida de patrimonio para la familia, para lo que trabajaste, sí, no dan. Sí, totalmente. Sí, entonces creo que es muy, muy importante seguir difundiendo. Sí. Y yo respeto tu labor desde hace muchos años, Muchas gracias, Ángel, de estar picando piedra con comunicar, difundir, capacitar, porque posiblemente no logremos llegar a un 50%, pero si llegamos a un 30%, y de ese 30%, un 10, un 20 o lo que guste, se salva, pues ya contribuimos para algo. Totalmente. Oye, yo hago mucho la analogía a cuando daba clase, que tú también sé que te apasiona el tema y te cuesta desprenderte de la academia. Sí. Te crea conflicto, ¿no? Cuando no debería. Pero está muy bien, creo que es parte de la generosidad de una persona. Pero el tema es que yo decía que con uno que logremos impactar, ¿no? Porque a veces tú los ves a los chavitos en su mundo y haciendo poco caso, pero ya con uno que te haga caso. Sí. Y fíjate que todavía va más allá. Qué bueno que lo tocas con la academia y tema que nos apasiona. A lo mejor de momento no lo impactaste. Ajá. Pero dentro de 3, 4, 5, 20 años, no sé, se va a acordar de algo que tú comentaste. Sí. Y que en ese momento lo va a digerir y lo va a aplicar. Sí. No, totalmente, creo que por ahí está. Es como los hijos, ¿no? Que dicen que eso es una flecha, los aventamos y no sabemos el destino. Pero así el chiste es que pues siga esta labor. Que les dé las herramientas para que el destino sea más seguro. Sí, totalmente. Y que sepan, ¿no? Que se tienen que redirigir ellos y el viento no favorece. Sí. Entonces, sí, Mario, convencido. Y el plan, se preguntarán, ¿qué incluye? Pues hay que planearlo, pero es un plan que tiene que haber de frente a la familia, de aceptación, de validación, a través de métricos, para ver quién es el más capaz, ¿no? El que le contribuye más. Sí, creo que es un plan integral. Integral desde la formación profesional. Totalmente. ¿Sí? Obviamente respetando lo que cada quien quiere ser, ¿no? Totalmente. Ahí es clave. No forzar. No forzarse. Primero preparación profesional, luego también, inclusive, ¿por qué no? Y creo que tanto a ti como a mí nos ha tocado participar en elaboración de protocolos donde se diseña parte de este plan sucesorio y donde también se les invita a que participen fuera de las empresas de la familia, como parte formativa, que tiene también un riesgo, como todo en la vida, que se queden fuera. Claro. O distraerlos, ¿no? 2 años. Cuando tienen la posibilidad de conocer el entorno de sus negocios. Sí, yo creo que es mucho visualizar qué quieren, porque hay quien dice no, que se foguee aquí con lo suyo, y hay quien dice sí, que vaya 2 años. Entonces, y creo que y a veces se ven y sí, totalmente. Y viceversa. Y también preguntar qué quieren. Yo me acuerdo que le pregunté a algún empresario si algo le había generado estrés en este proceso, y dijo, claro, la indefinición. Sí. Porque mi papá iba escalonando esa sucesión, cada vez le ponía más cosas, ¿no? Me decía, primero la carrera, la terminé, luego la maestría, la terminé, y luego 2 años fuera, y dije, no estás jugando. Define claramente qué, y si sí me ves, o no quieres. Claro. Claro, mira, son diferentes etapas de vida de un fundador y un sucesor, y creo que eso también es cierto grado de complicación. Sí. Complementando esos 3 pasos, agregaría yo 2 más, Ángel, que para mí son importantes.
ya donde tuviste todo ese formación, también empezarlos a meter en órganos de gobierno, ¿no? Claro. En órganos de gobierno, hablando de una empresa que también ya va en proceso de institucionalización. Sí. Entonces esa participación les ayuda también a ver el negocio desde otro punto de vista, más en la parte estratégica que en la parte operativa, Claro. y participar en la toma de decisiones con voz y voto, ¿sí? Inclusive, aun cuando no tuvieras Sí. acciones todavía, De acuerdo. pero que seas tomado en cuenta Sí. y que tu opinión sea valorada. Ajá. Si en algún momento dado el resultado no fue el Sí. esperado, pues es parte de la Claro. formación. Nada más yo sí puntualizaría que se preparen para eso, ¿no? Que no sean Sin duda. improvisados, porque si no, nos va a llegar el junior a querer gasolinas Ya traes, VIP. Sí, ya traes sí. Ajá. la formación, Ajá. es, Sí. es un siguiente paso. Claro. Sí, Y Mario, creo de acuerdo contigo. que tú y yo también hemos participado en también asignarles un mentor Ujú. o alguien que los vaya acompañando, con Sí. quien puedan rebotar Sí. ideas y que les comparta sus experiencias para tener mayor probabilidad de que Sí. les vaya bien. Te comparto una experiencia que tuve al escuchar a un empresario y a un consejero independiente cuando tienen su primera sesión de consejo con independientes. Le dice uno de ellos: oye, señorón, nada más quisiera saber qué esperas de nosotros, ¿no? De tus consejeros independientes, para ver si vamos bien alineados, ¿no? Y dice: qué buena pregunta, porque la tengo muy clara. Y son 3 cosas. La primera es que me acompañen en las decisiones. Me he sentido muy solo. ¿Sí? Me he sentido muy solo porque tomo decisiones sobre las rodillas. A veces con el estómago. Y cada vez siento que arriesgo más el patrimonio porque esto ha crecido. Sí. Y cada vez me tiemblan los piecitos. Entonces me quiero acompañar en esas decisiones importantes. Y ahí los quiero. La segunda es que se ha sofisticado todo esto. Era muy fácil dirigir antes, ¿eh? Con un grito, ¿eh? Dábamos la instrucción. Hoy no, ya es técnico. Ya te llega el de recursos humanos, que la NOM 035 y tenemos que trabajar. Y, uy, o sea, lo que quiero entender y digo, ¿me preparo? O sea, voy o que me expliquen y con el riesgo de que me cuenten. Me vuelve loco eso. Ya no es igual dirigir hace 30 años que inicié esto ahorita. Entonces ya no les entiendo a mis directores. Y a veces siento que me están cuenteando. A ustedes no. Ustedes son gallitos que me los van a alinear, ¿no? Yo no me siento seguro. Y la tercera y más importante. Y yo se los he dicho a mis hijos. Aquí tienen 3 mentores, que vienen a hacer preguntas que ni yo sé hacer a mis ejecutivos. Y tienen que aprender de ellos. Sí, sáquenles provecho. Ya hubiera querido yo tener 3 gallos junto a mí para hacer todo esto. Aprovechen, es para ustedes. Así es que levántenmele la carita. ¿Sí? Levántenle la cara porque necesitan acompañamiento. Que se baje lo soberbio. Sin Sí, duda. que bajen la soberbia. Y yo creo que todos en la vida, y no conozco a nadie, que no necesitemos de acompañamiento, Sí. ¿sí? De mentoría y de ayuda en los diferentes Sí. temas de la vida, ¿no? Entonces en una empresa es multifuncional, entonces Sí. no lo sabes todo. Y si te rodeas de gente que sabe más que tú en un tema y tiene la humildad de aceptarlo, pues qué mayor formación también para Claro. los sucesores. Sí. ¿Sí? Y entrando en ese tema, Mario, la encuesta nos arrojó que el 80% de las empresas no tienen un plan de desarrollo de sucesores. No tienen ese plan. Sí están ahí, sí están participando, atropellándose, ¿no? Queriéndose meter en todo, pero no está estructurada su participación y ese plan formal que los vaya guiando en los diferentes departamentos o unidades de negocio, ¿no? Los encasillamos en una posición y creemos que eso es el plan de desarrollo.
el que se involucren en la empresa, pero no necesariamente la están dominando, ¿no? Entonces, Mira, ¿qué opinas en ese sentido? En este sentido, ¿qué opino, Ángel? Que si te fijas, son temas que se vuelven recurrentes. 80% sin un plan de desarrollo. Ahorita estaba sacando estadística general de que en el primer cambio generacional 70% de las empresas se mueren. Sí. Y si mal no recuerdo, la principal causa es la falta de preparación de los sucesores. Sí. La principal causa. Sí. Si ya conoces cuál es la causa, ¿por qué no aplicas el remedio? Volvemos a lo mismo. Sí. Y caemos con lo que empezamos la plática del día de hoy. Egos, ¿sí? Sí. Temores, Sí. falta de humildad para decir, si quiero que esto trascienda, debo de preparar a los que me van a suceder. Claro. Y voy más allá, no nada más en la sucesión familiar, sino en la sucesión directiva. Sí. En la sucesión es directiva. igual de retadora, ¿no? Es igual de retadora. Igual de egos, y hay todos inmortales, ahí hay inmortales. Y si egos. tienes, para ampliar un poquito más, el plan de sucesión para mí debería de ser en la parte empresarial integral. Claro. De ejecutivos claves, familiares o no. Sí. Y estructurado para que vayan teniendo también ese plan de carrera. Claro. ¿Sí? Y en el sucesor lleva particularidades, por lo que comentamos. Sí. Pero en términos generales, tener plan de sucesión directiva integral ayuda también a que, independientemente de que el líder que se vaya a quedar en la gestión, voy a llamarle así, directiva, no sea familiar, también la potencialice. Sí. Entonces va más allá. Creo que en esta parte también hay mucha área de oportunidad para seguir trabajando. Totalmente. Con estas empresas, inclusive también con las no familiares. Sí. Oye, de hecho, no sé si compartas esta experiencia personal. Se dice en el argot empresarial que tienen más posibilidad de subsistir las no familiares. En mi experiencia, no. También en la mía, ¿no? Sí. ¿Por qué, Mario? Mi experiencia, ahorita me das tu opinión, porque me encantaría también tener esta visión tuya. Pero el tema que nos ha tocado ver es que traen la misma dinámica. Nada más, en vez de ser un monstruito con una cabeza, son de varias. Es un monstruo de varias cabezas. Y a la hora que llega el conflicto, por el mismo tema que la familiar, ya están integrándose los hijos de uno, de otro y de otro. Y llegan sin estructura, sin capacidades o competencias, ¿no? Y pues ya el estrés de los demás socios. Llegan los hijos del más huevón a integrarse primero. O sea, trae la misma dinámica de la empresa familiar, nada más con varias familias sin emociones y sin lazos afectivos. Y cuando llega el conflicto a escalar, se tiran en la cara con la demanda, Sí. O llega la separación tajante, ya no te quiero. Y en la familiar no, porque está papá, mamá, los hermanos, y todavía hay lazos afectivos de los que nos agarramos, ¿no? Y hacemos nudos Sí. para lograr que no se diluyan, para tratar de salvar en la medida de lo posible a la empresa, no digamos a la familia, o sea, claro, al sistema familiar empresarial. Fíjate que ahorita que comentas ese tema, va a regresar a lo que hemos estado platicando y que complementa la plática anterior. Si la empresa está institucionalizada, Sí, familiar o no, la probabilidad de vida es mayor. totalmente. ¿Sí? Totalmente. Si la empresa no está institucionalizada, considero y valido lo que estás comentando, de que la probabilidad de un rompimiento entre no familiares es más radical
y más rápido Sí. que entre familiares, porque todavía la parte familiar pudiera Te detiene, ¿no? influir Sí, positivamente sí, en decir, totalmente, en mantenernos. en mantenernos, Pero a la hora de que no buscamos- exista ese vínculo, Mario, ¿por qué vamos a estar juntos? es relación de negocios Claro, y punto. ¿sí? Y si hay una traición, No se perdona. no, me hago un lado. Y como hermano, digo, "Ay, nos podemos comprometer y hacer una tregua, ¿no? Sí. Y de ahí nos vamos a agarrar y el resto nos va a contener, pero en un tema no familiar es bien difícil. Fíjate, te comparto que cuando se desarrolló el modelo de gestión empresarial sobre el que queríamos trabajar como instituto, era empresas familiares y gobierno corporativo, la base de la gestión. Ahí decíamos, esto es la carnita, ¿no? Esto es el pivote. Pero ya le quitamos empresas familiares y es acuerdos interaccionistas. Seamos familia o no. Sí, Tenemos que pactar lo mismo, güey. claro. Nada más uno se llama protocolo y otro un De convenio. acuerdo. Sí. Un convenio entre acción. Pero vamos a pactar lo mismo. ¿Eh? ¿Cómo nos integramos? ¿Qué pasa si te me mueres? ¿Qué pasa si te muero? ¿Con quién te asocio? Sí, Si fallezco, ¿con quién te voy a asociar? sí. ¿Con tus hijos, que son huevones? ¿O con la esposa que no me llevo? O sea, Claro. entonces es bien interesante. el Y tema. ahorita todavía confirma más, Ángel, de que al final de cuentas, el de empresa familiar o familia empresaria, creo que para que trascienda, es familia empresaria. Al final del día, Totalmente. caemos a lo que dijiste. Ajá. Acuerdos de accionistas, Sí. nos vemos en los negocios como socios, Claro. y igual como hermanos cumplimos lo mismo que con los que son nuestros socios. Totalmente. Y ya tenemos pactado, inclusive cambios en la transmisión de acciones Ujú. para no tener un socio incómodo, Sí, familiar o no familiar. totalmente. Entonces creo que a manera de uno de los puntos de reflexión de la plática del día de hoy, tenemos que seguir impulsando, Ángel, Gracias. la institucionalización de la empresa. Y ahí no hay esfuerzo individual, Mario. Todos estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que hacer esfuerzos con este tipo de cosas, hacer alianzas, para seguir fomentando. Ya no hay llaneros solitarios. No, y creo que lo que comentas también va muchísimo más allá. A lo mejor también somos perfiles, ¿no? Sí, Aunque los dos buscamos lo mismo y varios colegas, y sí, posiblemente para una empresa tú eres el indicado sí, y para otra yo soy, y no Sí. pasa nada. totalmente. Lo importante es que se logre el propósito, ¿no? Sí, No es competencia sí, entre profesionales, es también que muchas veces es el nivel de conexión totalmente. que tienes con el Y en el fundador, momento en el que llega, y en ¿no? el momento en el que Porque puede ser buenísimo, pero llegaste en el punto del conflicto y es como cuando está la herida, ¿no? Y lo curaban internamente y la mamá curaba, entonces le rodea, ¿no? Y ya la pudrición está en flor de piel, entonces le rodean, llega el consultor, talla, porque eso hace el médico, ¿no? sí, Hasta que sangre, si no, no se regenera. Entonces eso duele, güey. Entonces lo primero que pego es al que me cura, ¿no? sí, buen punto. Es al primero que le pego el fregadazo. Entonces tenemos que estar abiertos a que llegue el otro, ¿no? A concluir. Sí, O ya con el camino ya limpio. ya limpio. Y ya el sucede, trabajo sucio ya se hizo. ya se hizo, sucede. Pues creo que el propósito de tanto del instituto como de los que nos dedicamos a acompañar empresas familiares y Ajá. familias empresarias, y llamémosle el nombre, que lo importante es su trascendencia y mitigar los riesgos de ruptura familiar, Claro. ¿sí? Con las herramientas que puedan ayudar, y con la preparación también, Sí, con la preparación para hablar el mismo idioma, ¿no? claro. Y creo que este tipo de charlas nos va a ayudar hasta a nosotros, ¿no? Empezar a homologar los diálogos y trabajar en esa sensibilidad que creo que al final buscamos todos. Porque son tiempos de Dios, no podemos llegar y forzar un servicio, un acompañamiento, porque yo soy convencido que ellos tienen que buscarlo. Porque no podemos ayudar a quien no está dispuesto a recibir. Lo dijiste. Y creo que esa es la parte fina Sí, y la parte
poco vista. Sí, Si no aceptas que necesitas ayuda, claro. quien así tengas al mejor consultor, Sí, al mejor doctor, si hablamos de una enfermedad, claro. pero tú no aceptas, no hay Sí. cura, No. no hay cura. Y Sí. si no te toman la medicina, menos. Hace unos días se acercaron dos sucesores, uno de cada rama familiar, y nos dicen, es que necesitamos ayuda y ahora queremos conocer cómo podemos hacer, esta es la problemática y todo. Así, ¿no? Así podría ser y todo. No, nos hace mucho sentido, pues adelante, vamos, preséntanos, ¿no? El proyecto y todo. No, porque usted no decide. Ujú. Siéntame con quien le tengo que convencer primero, porque a lo mejor no soy. Sí. ¿Sí? No son ustedes, con todo el respeto, ¿no? Que me merecen, pero no son. Si no me pones con su papá y su papá, no. Porque ellos van a ser los que si no están de acuerdo, no nos van a dejar. Sí. No tienen que quitar la responsabilidad de prepararse, pero ese es otro boleto. Ese es otro rollo, estoy de acuerdo. Porque no es su momento, ¿no? Pero tienen que estar listos para que cuando le bajen el switch, cachen. Ahí sí es su responsabilidad. Pero no de forzar un proyecto de esta magnitud donde tienen que ellos estar convencidos. Sí. ¿Sí? Así es que con ustedes nada. Pues creo que es uno de los aprendizajes Ujú. que ya te lo da también la experiencia, Sí, ¿no? sí, sí. Primero vas por todas Claro. y ya después vas Escogiendo, ¿no? escogiendo en dónde puedes tener esa aportación de Claro. valor y de quién necesitas que tome la decisión, porque si no, Totalmente. son esfuerzos en donde se pierde tiempo, Y frustración, ¿no? Para Credibilidad, ellos, frustración, para ellos, para ¿sí? nosotros, Mario. recursos Sí, y etiquetas un proceso que pudo haber sido Claro. exitoso como malo. claro, totalmente. ¿Sí? No, de hecho me ha tocado decirles, señores, no voy a poder ayudarlos porque en mi brochure quiero historias de éxito y ustedes no van a hacer, entonces, ¿para qué perdemos tiempo? Bien. Sí, no voy a poder. Porque mientras no hay esa disposición, esa apertura, ¿yo cómo puedo erradicar la envidia entre ustedes? Sí. La rivalidad. Es personal y si no hay Esa es disposición de trabajarla, no hay nada que hacer. Sí. Entonces el que trae un conflicto no oye ni escucha, no escucha ni ve. Ese carga el peso muerto en la espalda y no siente otra cosa, no quiere ver otra cosa, ¿no? Entonces, Ahí es como le ayudamos a que vea. totalmente. Ese es Sí, el punto sí. de fondo, porque Pero si es nos vamos como- por la parte técnica, pues Es como el alcohólico, ¿no? sí, Por más que lo anexes y todo, si no hay un convencimiento de salir, ya llegará su momento, ¿no? claro. Sí. Y si no llega, sí creo que hay una responsabilidad de los sucesores estar listos. De Claro. los sucesores para preparar y decir, bueno, si no hubo conciencia acá, hay actitud acá, ¿no? Para cachar. ¿Sí? Hay conciencia, actitud. Ajá. Sí. Sí. Primero la aceptación, Sí, ¿sí? sí, totalmente. La conciencia y la ejecución. Oye, Mario, y para cerrar el tema, quisiera un poquito de reflexión sobre los temas más sensibles de lo sensible del tema, ¿no? El 66% de las empresas encuestadas arrojan que los fundadores no tienen planes de retiro. Que los equipos directivos de las empresas familiares, el 7% no incluye a las mujeres. Y el 5% no incluye la sucesión patrimonial, es decir, no las incluye las mujeres en las acciones. Entonces, ¿qué conclusión pudiéramos dar para cerrar y enmarcar este ¿Cómo? tema? Bueno, del que el fundador no tenga plan de retiro, inclusive se me hace bajo el porcentaje que arroja el estudio. Si lo ampliamos un poquito más, yo te podría comentar que en mi experiencia, del 100, el 5%, y se me hace mucho, tienen plan de retiro. Sí. ¿Sí? Y plan de retiro no es económico. No, no, no. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Es integral, Ajá. lo vemos. Sí, sí, sí. Primero, causas de lo por qué no pudieras tener
plan de retiro y reflexión para cerrar. Volvemos, ego. Sí. Si yo me retiro, la Pierdo empresa no continúa y pierdo control. Segundo, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Claro. Porque no lo tenía planeado. Oye, una cosa chusca. Muchas veces he escuchado, no me voy a ir a pelear con mi vieja. Ey. Al territorio, ¿no? De casa. No tengo mi plan de retiro y en muy pocas Sí. veces, muy pocas, es la parte económica. Claro, ¿Sí? claro. Pero las dos primeras son Sí. más fuertes y más comunes Sí. y más profundas. Entonces eso hace que se difiera y que diga, bueno, que me quedo hasta Claro. que pueda, ¿no? Claro. Y en lo de el equipo directivo, solo un 7%, Sí. creo que ya ahorita ya la cultura de incluir mujeres, familiares o no familiares en el equipo directivo, Se está abriendo. se está abriendo, está Sí, mejorando yo también. de manera significativa. También así lo veo. Entonces hay que seguir apoyándolo y más que por género, Ángel, por capacidades, Sí, por competencias. por competencias, capacidades, Ujú. y creo que es tan válido como un hombre que una mujer tenga las mismas posibilidades de desarrollo y hay que Sí. seguir fomentándolo, sí, para incrementar ese nivel de participación. Lamentablemente también de excluirlas de la sucesión accionaria, patrimonial, sobre todo accionaria, que dices, en la empresa no, pero Pero los los inmuebles, activos. los activos sí. Ujú. Sigue siendo muy común. Ujú. Creo que también ahí es una cultura tradicionalista más arraigada en ciertos estados Sí, y en, y en ciertas países, edades, ¿no? y en ciertas De edades. los fundadores. Ujú. Y volvemos a lo mismo, supuestamente por cuidarlas. Sí. Oye, y es eso, ¿eh? Cuando los confrontas y les dices, oye, ¿estás consciente que vas a excluir a tu hija y a su descendencia de tu empresa, que es tu bebé? ¿Los vas a dejar fuera? Sí. Y hay mecanismos para que hacerlas que controlen, que gobiernen sin necesidad de operar y cómo se transmiten las acciones. Entonces hay que prepararlas, pero hay maneras de hacerlo. Sí, inclusive, digo, a mí ya me ha tocado participar Ujú. en empresas totalmente de mujeres. Sí, Y el pensamiento era similar. claro. Oye, voy a dejar bienes inmuebles para que Sí. vivan de sus rentas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Entonces creo que es tema cultural que hay que seguir fomentando en la gente que podamos Sí. influir Sí. a que recapitule y razone, que no se Claro. venga por una tradición Sí. o por una cultura, ¿no? Sí, totalmente, Mario. Y bueno, el compromiso de seguir colaborando y seguir participando en estos foros y en estas charlas donde pues generemos Claro. este cambio que queremos en nuestra cultura empresarial. Entonces te agradezco muchísimo tu disposición y pues esa generosidad que das No, hombre, al Ángel. compartir. Al contrario, gracias por la oportunidad y la verdad, este tipo de pláticas muy sin protocolo, sino del Sí. corazón, creo que nos ayudan a transmitir lo que somos. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos. Gracias.